Hola, qué gusto saludarte, un feliz sábado. Me alegro poder estar aquí en este culto divino de Zoom TV Latino. Como siempre, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, quisiera invitarte a que junto conmigo oremos a Dios para buscar su dirección en este programa. Oremos. Querido Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Y al estudiar este tema tan importante, queremos pedir, Señor, que tú seas quien dirijas el estudio, que podamos despejar dudas y dar esperanza a aquellos de tus hijos que escucharán este tema. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de comenzar el tema, quisiera decirles que este servidor tendrá la oportunidad de asistir al Congreso de la Asociación General en St. Louis este año. Es el congreso más importante de nuestra iglesia. Y también el ministerio Secrets and Seal va a tener allí un booth, una mesa. Me gustaría conocerles en persona, por ahí voy a estar pasando también en la mesa del ministerio y esperamos poderlos ver allí para que visiten el evento, el exhibit hall, y también puedan pasar a obtener material de este ministerio de Secrets and Sealed. Bien, el tema de hoy se titula El juicio y la seguridad de salvación. Quiero responder a una objeción que recientemente de nuevo está saliendo al aire, está en las redes sociales, y esta pregunta, esta objeción coloca de nuevo en duda la doctrina adventista del juicio investigador. La pregunta que quiero responder hoy ¿es la doctrina adventista del juicio contraria a la seguridad de la salvación? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder a esta hora. Aunque esto no es algo nuevo, vemos que hay momentos en que vienen oleadas de estos tipos de ataques a nuestra iglesia. Desafortunadamente, recientemente tuvimos a un gran hombre, un gran pastor, quien ha decidido renunciar al adventismo debido a esta y otras doctrinas que ahora él ve que no son bíblicas, doctrinas que nosotros como iglesia enseñamos. Así que ya que muchas personas de nuevo se preguntan, cuestionan en cuanto a este tema, quisiera yo poder brindar una respuesta a la conversación que hoy por hoy se está dando en las redes sociales en cuanto a la doctrina del juicio y la seguridad de la salvación, el Evangelio. Y bien, vamos entonces directamente a la Biblia para examinar primero la naturaleza del juicio, lo que es la doctrina del juicio. El segundo punto que vamos a ver es el lugar de las obras en la salvación. El tercer punto que vamos a ver es si la seguridad de salvación solo se basa en el perdón o también se basa en la obediencia. Y esos son los tres puntos que vamos a tratar de examinar en este tema. Vamos entonces al primer punto, que es la naturaleza del juicio. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 14 y el versículo 10. El libro de Romanos, el capítulo 14 y el versículo 10. La Biblia nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nótese aquí que en este texto la Biblia nos dice que no importa quién tú eres, si eres judío o gentil, que es el contexto del libro de Romanos, y hoy podríamos nosotros decir si eres musulmán, si eres hindú, si eres ateo, si eres agnóstico, no importa dónde tú estés en tus creencias, llegará un día, nos dice la palabra de Dios, en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! La doctrina del juicio, aquí la vemos, es bíblica. Va a haber un día en que todos compareceremos. Ahora, la siguiente pregunta que queremos hacernos es: ¿para qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Vamos a 2 Corintios, el capítulo 5. 2 Corintios, el capítulo 5, y de nuevo el versículo 10.
Es un texto muy similar, pero añade un detalle que no está en Romanos 14. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que ¿cuántos, hermanos? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos entonces aquí que el juicio, como lo presenta las Escrituras, como lo presenta Pablo en este pasaje, es para examinar lo que hayamos hecho en el cuerpo. Cuando habla del cuerpo se refiere aquí en este caso mientras estábamos en vida, mientras estábamos en este cuerpo mortal. A eso se refiere de acuerdo al contexto de 2 Corintios 5. Así que lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que aunque la Biblia habla de la salvación por la gracia por medio de la fe sin obras, la Biblia también es clara que el juicio es de acuerdo a obras, lo cual trae un lindo balance y un lindo equilibrio al aspecto de las obras y el lugar de las obras en la salvación. Y esto lo vamos a explicar mucho más en este estudio. Ahora, Pablo no fue el primero que habló de esto. En realidad, Pablo simplemente hace eco a lo que el Antiguo Testamento menciona sobre la naturaleza del juicio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, que fue escrito por el rey más sabio que tuvo Israel, Salomón. Mientras él reflexionaba en todas sus vanidades, después de ser viejo, toda su apostasía que había manchado sus últimos años, y habla de la vanidad de la vida, él concluye su narrativa con las siguientes palabras. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Aquí tenemos este pasaje de las Sagradas Escrituras, la conclusión de Salomón. El fin de todo el discurso oído es este, dice él. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nótese aquí que Salomón nos dice que en el día del juicio Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala, y por eso nos insta a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Entonces vemos de nuevo aquí, de acuerdo a la narrativa que encontramos en el libro de Eclesiastés, y es que Dios en el día del juicio va a evaluar tu sinceridad, mi sinceridad, basado en lo que hayamos hecho. Ahora, yo quiero simpatizar con aquellos que se sienten inseguros de su salvación. Quiero simpatizar con ellos. Porque cuando yo me veo a mí mismo, cuando yo examino mi vida y veo todos los defectos que tengo, veo las cosas con que lucho, sé los pensamientos que a veces se cruzan por mi cabeza, y yo leo esto, que voy a comparecer ante Jesús, y que Él va a examinar toda cosa secreta de mi vida. A ver, queridos hermanos, seamos sinceros, sin Cristo tenemos razones suficientes para dudar de mi salvación. Tenemos razones suficientes para temer el juicio. Tenemos razones insuficientes para sentirnos inseguros. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales algunas personas no ven seguridad en el juicio. Yo no quiero decir que exactamente la persona a quien aludimos al principio, esa sea su problema. Yo no conozco el corazón. Pero pueden haber varias razones. Y estas son razones basadas en los universales humanos. Una razón puede ser simplemente
una mala comprensión teológica. Sí, quizá viene de una tradición bíblica distinta, reformada, evangélica, católica, que al leer la Biblia pues no armoniza el evangelio con el juicio, no se armonizan. Y llega a la conclusión que no es una doctrina bíblica. Otros quizá puedan ser por razones personales. Se sienten condenados, tienen algún pecado con que luchan y en vez de sinceramente entregarse completamente a Jesús y cambiar y entregar eso que les quita la paz, pues tratan de cambiar la Biblia. Y eso es una forma incorrecta de yo tratar con mis problemas. Es como el que no quiere dejar el alcohol, pues trata de buscar en la Biblia textos que le den permiso para tomar alcohol. Sí, a veces hacemos lo mismo con la doctrina del juicio. O simplemente es un problema de culpa. Quizá no estés practicando el pecado abiertamente, pero no has conectado, esta persona no ha conectado quizá el evangelio con el juicio. Que de hecho, en este momento podemos hacer una pregunta. Y la pregunta ¿es el juicio contrario al evangelio? Ustedes pueden participar. ¿Es el juicio contrario al evangelio? No. ¿Cómo lo sabemos? Nada más tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, donde nos habla del evangelio eterno, en el versículo 6, que es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué dice ese evangelio? El versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nótense entonces que el anuncio del juicio, que de hecho, cuando se dé el mensaje del tercer ángel, ya el juicio ha llegado. Yo sé que la mayoría de cristianos, si no es todos, creen que va a haber un día del juicio. Cuando yo digo que hay algunos que tienen problema con el juicio, no es que no crean en eso. Creo que la Biblia es demasiado clara para hablar de un día final del juicio. En donde está el problema es creer que este juicio ocurre antes del advenimiento y que Dios va a hacer una investigación de toda mi vida. Allí es donde muchos cristianos no lo aceptan. Ellos creen que el juicio es el juicio final, cuando Dios venga, Jesús venga y castigue a los impíos. Eso es lo que ellos hablan del juicio. Pero Apocalipsis 14 nos demuestra que hay un juicio previo a la segunda venida, porque si nosotros leemos el mensaje de los tres ángeles, hasta el versículo 13, ¿cuál es la siguiente escena en el versículo 14 de Apocalipsis 14? La escena de la segunda venida de Jesús. Es decir, ese juicio que se anuncia el primer ángel ocurre previo a la segunda venida de Jesús. Así que el juicio es parte del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Evangelión en griego. Es buenas nuevas. La buena nueva de salvación. O sea que es el juicio buenas nuevas. Sí lo es. Lo es para el que está en Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar en nuestro estudio, qué significa ser en Cristo. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro estudio, la tercera. Así que el juicio es buenas noticias para el cristiano. Son malas noticias para el impío, porque anuncia que su castigo se aproxima. Pero es buena noticia para el justo, porque también apunta a que su recompensa le será dada. A ver, sigamos nosotros examinando este tema de la naturaleza del juicio. Esta vez vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Estas son palabras de Cristo mismo. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Palabras de Jesús. Jesús concluye el sermón del monte. Estas son de las últimas palabras que Él da allí. Nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten aquí Jesús, esta declaración de Jesús es muy equilibrada, porque aquí notamos que primero Jesús rechaza cualquier obra humana como un argumento para la salvación. Aquí vienen estos hombres, estas personas diciendo, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho muchos milagros, hemos echado fuera demonios. Y Jesús les dice, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra allí, hacedores de maldad, en griego es anomía, es decir, transgresores de la ley. Nomos es ley, a es sin ley, o sea, transgresores de la ley. La razón por la cual estas personas no entraron al reino de los cielos es porque no obedecieron la ley de Dios. De nuevo, decir esto no es salvación por obras. Tenemos ese complejo de obras y yo creo que ahí necesitamos, como cristianos protestantes, necesitamos tener un equilibrio en eso. Porque si Lutero reaccionó en contra de las obras, hay que entender el contexto en el que él estaba, hay que entender en contra de qué él reaccionó. Y claro, como protestantes aún tenemos la sola gracia como uno de esos pilares de la protestante, sola fide, sola fe, sola gratia, sola gracia, sola escritura, soli Deus gloria, a Dios sea solo gloria. Tenemos algunos de esos pilares de los protestantes. Pero el problema es, y Lutero cayó en este extremo, es creer que porque somos salvos por gracia, las obras no tienen nada que ver o que no hay condición para la justificación. Ese es un extremo. Tal fue el extremo que Lutero incluso rechazó la inspiración de la epístola de Santiago, porque Santiago enfatiza las obras. Vamos a regresar en un momento a las obras. Vamos a otro texto aquí mismo en Mateo y vamos a mirar que en el juicio no solamente se tienen en cuenta las obras externas, pero va mucho más allá. Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Vamos allí. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A ver, si usted lee el versículo 37, allí dice, porque por tus palabras serás justificado. Nosotros no podemos simplemente rechazar y decir, no, Jesús no quiere decir eso. Si Jesús quiso decir lo que está diciendo acá, vamos a ver que la justificación, y vamos a leer algunas citas, cuando Dios dé el veredicto final de quienes son salvos, Jesús va a tomar en cuenta no solamente el perdón, sino también va a tomar en cuenta la obediencia de la vida de cada persona. Por eso decir que la salvación no se basa en obras y solo en la fe, es decir, decirlo en el sentido en que lo que yo hago no importa, es problemático. No es problemático decir que la salvación solo es por gracia, donde las obras no tienen o no son la base de mi salvación. Es correcto decirlo. Cuando lo digo de esa manera es correcto. Pero cuando yo al decir eso, elimino cualquier responsabilidad humana en la salvación, entonces estoy cayendo en un extremo. Y ya lo vamos a probar en un momento. Saben, en el mismo libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, ese pasaje no lo vamos a leer. Vemos que Jesús, cuando habló en la parábola de las ovejas y los cabritos,
Jesús habló de los que heredan el reino del Padre, que está determinado por la manera en cómo nosotros tratamos al prójimo, con nuestros recursos materiales y cómo también ministramos a sus necesidades espirituales. Así que, de nuevo vemos que cuando Jesús venga, Él va a preguntar qué fue lo que hicimos. O en el juicio, lo va a preguntar también de acuerdo a esta parábola. Vamos a otro texto. Este es muy conocido, Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Y me estoy tomando el tiempo acá porque no quiero que alguno piense, pues, que escuche este tema, bueno, que el pastor Miranda está siendo solo selectivo. No, esto lo vemos abundantemente en la Escritura, en todas partes lo vemos. Santiago 2, versículos 10 al 12. Santiago 2, versículos 10 al 12. Leemos lo siguiente. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces nótese aquí que nos habla que en el día del juicio seremos juzgados por la ley de la libertad, es decir, lo que nosotros hayamos hecho, nuestra obediencia, y eso son las obras. El juicio es de acuerdo a obras. Ahora vamos a profundizar en este punto aún un poco más. Yo creo que esa parte ya ha quedado clara. Vamos ahora al libro de Daniel. El profeta Daniel pudo ver esta escena del juicio en visión. Y vamos a ir a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Acompáñenme en Daniel el capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí mismo tenemos nosotros una escena de juicio y una escena de investigación. Se abren unos libros. A ver, antes de que analicemos el significado de esta escena, al mencionar que hay una investigación, yo les hago una pregunta. ¿Necesita Dios saber algo que Él no sepa en el día del juicio? ¿Acaso Él no sabe, no conoce los secretos de mi corazón? ¿Acaso Él no sabe en detalle lo que ha sido mi vida? ¿Para qué un juicio entonces? Esta pregunta es muy importante. Porque el juicio no es para informar a Dios de algo que Él no sabe. El juicio debemos verlo desde una perspectiva cósmica, donde Dios está respondiendo, está siendo transparente en su procedimiento de salvación con el universo, con miras de aclarar asuntos que están en juego en este gran conflicto, vindicar su nombre y asegurar a los seres celestiales que no se va a levantar de nuevo una segunda rebelión, que al llevar a los redimidos al cielo, el cielo va a seguir estando seguro y protegido y que no va a volver a suceder una rebelión como lo que hubo con Lucifer. Ese es el propósito del juicio. No solamente es acerca de mi salvación, a veces somos muy egoístas pensando solamente en nosotros. Hay unos asuntos mucho más cósmicos. Pero otro punto que quiero mencionar es que el juicio, ya desde la perspectiva humana, en realidad tiene el propósito de salvar. No es que Dios se deleite en el castigo del pecador. No es que Dios en el juicio quiera condenar a todos. Déjenme darles algunos ejemplos de juicios. ¿Sabe? Desmond Ford decía que
primero, que la doctrina del juicio iba en contra de la seguridad de la salvación, pero él también decía que no hay tal cosa, que nosotros los adventistas no podemos con la Biblia probar el concepto de un juicio investigador. Para él, los pioneros forzaron la interpretación de Daniel 8:14 y implicando que había un juicio investigador, pero en realidad era una manera de responder el chasco que ellos habían tenido sin que necesariamente esto sea bíblico. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos, queridos hermanos, que está repleta del concepto de juicio investigador. Génesis 3, por ejemplo. Justo después de que Adán y Eva pecaron, vemos que Dios desciende, lo vemos ahí en versículos 7, 8, 9, y comienza a hacerle preguntas a Adán y a Eva. ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Eva, ¿qué has hecho? ¿Acaso han comido el fruto que dije que no comieran? A ver, ¿no sabía Dios lo que habían hecho? Dios sabía. Pero Dios estaba haciendo una investigación para llevarlos al arrepentimiento. Tenemos la investigación, luego tenemos la sentencia. A la serpiente Dios le dice, te vas a arrastrar, comerás polvo. A la mujer le dice, vas a tener tus hijos con dolores de parto. Al hombre le dice, vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente y vas a regresar al polvo. Pero la ejecución de la sentencia, aunque la sentencia finalmente era la muerte, ¿murieron ellos? No, el versículo 22 nos dice que Dios los viste con túnicas de animales. Es decir, en medio del juicio vemos gracia. Versículo 15 también vemos la primera promesa del Evangelio. Colocaré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, Satanás no podría tener control completo sobre el ser humano. Ahí en la mitad de ese juicio hay gracia. Génesis 4 vemos otra escena de juicio investigador. Caín mata a Abel, Dios desciende, le pregunta, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Hay una sentencia, maldito sea la tierra. Pero en la ejecución de la sentencia, Caín merecía morir. ¿Qué hace Dios? Le coloca una marca en la frente para proteger su vida. De nuevo, hay misericordia. Génesis 6, el diluvio. Versículo 4 nos dice que Dios descendió para ver la iniquidad que había en la tierra y vio que la intención de las intenciones del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. De nuevo, esa expresión Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Esa expresión es investigación, hay un juicio investigador allí. No sabía que no había iniquidad, sí, él sabía. Y luego el versículo 12 y 13 dice que Dios determina colocar fin a la existencia del hombre. Ahí está la sentencia. La ejecución de la sentencia es cuando viene el diluvio. Bueno, usted dirá, ahí sí hubo muerte. Pero yo les hago una pregunta, ¿quería Dios que murieran ellos? 120 años de predicación les dio. Suficiente tiempo para que se hubiesen salvado. Pero en medio de esa escena vemos que Noé, en esa investigación, Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios. Hay gracia, hay misericordia. Génesis 11, otra escena de juicio. Están construyendo la torre de Babel. Dios desciende para ver lo que los hombres estaban haciendo. De nuevo, ¿no sabía él lo que estaban haciendo? Hay una investigación. Y luego dice el versículo allí, creo que es el 5, que cuando Dios desciende a ver lo que estaban haciendo, dice que en verdad el hombre es uno y nada hará que desista de sus propósitos. Como si dijera, bueno, ya lo comprobé y es cierto. No es que él no supiera. Esto lo debemos entender desde la perspectiva del juicio investigador. De nuevo, en la ejecución de la sentencia, la sentencia fue que los esparciría y confundiría sus lenguas. En la ejecución de la sentencia no hay muerte, solo los esparce sobre la tierra. Un último ejemplo que quiero dar es Génesis 18 y 19, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Antes de que fueran destruidos, 3 mensajeros, entre ellos estaba Jesús, descienden para investigar la ciudad. Abraham comienza a interceder y ahí nos damos cuenta que lo que ellos querían ver es si habían justos en la ciudad.
y si hubiesen encontrado al menos 10 justos, la ciudad se hubiera salvado. Pero en esa investigación solo Lot encuentra gracia y su familia ante los ojos de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando los libros se abren, es porque Dios allí quiere demostrar ante el universo quiénes son los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Van a ver también tristemente algunos nombres de personas que nunca lo aceptaron, pero vivieron en pecado. Pero lo que Jesús más añora en ese juicio es colocar al lado de cada nombre salvo. De hecho, visto desde esa perspectiva, el juicio en realidad es buenas noticias. Porque allí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 22, desafortunadamente en la versión aquí de la Reina Valera del 60, no expresa la riqueza de esta expresión, pero nos dice acá el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En realidad, en otras versiones como la New King James dice, y se dio juicio en favor de los santos. Y esa traducción es de acuerdo al contexto porque dice que ellos reciben el reino. Esa es la recompensa que reciben. Juicios a favor de los santos. Para ti, para mí, entonces son buenas noticias. Vamos ahora a Daniel 12:1, donde vemos nosotros que se vuelven a mencionar los libros. ¿Y por qué el juicio sigue siendo buenas noticias? En aquel tiempo se levantará a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Les hago una pregunta. El juicio, el hecho de que tu nombre está escrito en ese libro, que creo que es el libro de la vida, ¿es buena noticia para ti? Claro que sí, porque si tu nombre está allí, querido amigo, entonces Miguel se levantará de parte tuya en el día del tiempo de angustia. Es buena noticia. Eso entonces nos lleva ahora a nosotros al siguiente punto en cuanto a cómo nosotros podemos tener seguridad en el juicio, si es solo con base al perdón o si es también la obediencia. Y vamos entonces a seguir el mismo hilo del pensamiento que estamos teniendo. Porque entonces si dijimos que lo que nos da seguridad en el juicio es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, la siguiente pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cómo puedo yo tener mi nombre allí? ¿Cuándo es mi nombre escrito en el libro de la vida? Aunque la Biblia no responde claramente a esa pregunta, sí podemos sacar una respuesta indirecta de un pasaje que encontramos en el libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a Filipenses, de hecho vamos a leer solo el versículo 2 y 3. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Nos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? Están en el libro de la vida. ¿Los nombres de quién, de acuerdo a Pablo, están en el libro de la vida? De los colaboradores míos, dice él. O sea, aquellos que han entrado al servicio de Cristo. Tu nombre está escrito, se escribe en el libro de la vida cuando tú y yo entramos al servicio de Dios. Cuando hicimos parte de la familia de Cristo, entregando nuestra vida a Jesús
por medio del bautismo, del arrepentimiento. Allí tu nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es buena noticia, porque ese nombre lo queremos tener allí. Pero esos nombres se pueden borrar. ¿Cómo se retiene ese nombre allí? ¿O cuándo se borra ese nombre? En una ocasión Moisés estaba en el monte con Dios. Estaban teniendo una conversación muy importante y el contexto es sobre el becerro de oro, la apostasía del becerro de oro. Y Dios quería destruir a estos apóstatas, a este pueblo. Le dijo a Moisés, mira, voy a hacer un pueblo mejor de ti. Voy a consumir a este pueblo. Este pueblo me ha deshonrado, ha desobedecido. Y comienza a interceder Moisés por su pueblo. Y mira lo que dice Moisés acá. Éxodo 32, versículos 32 y 33. Le está rogando a Dios y le dice que perdones ahora su pecado, es decir, del pueblo. Y si no, ráeme, o sea, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Este es el libro de la vida. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, ¿se dan cuenta que acabamos de entrar en un problema aquí, aparente en la Biblia? ¿Han notado en el problema en que hemos entrado? ¿Cuál es el problema? Dios le dice a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré del libro, raeré del libro. Y el problema es el siguiente, ¿cuántos han pecado? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos han pecado? Todos. Entonces, ¿cómo puedo yo tener seguridad en el juicio si yo he pecado contra Dios? Y aquí nos dice Dios que todo el que pecare contra mí, yo borraré de el juicio. Yo borraré del libro, perdón. Bien, la clave para esa pregunta es hablar o preguntar a quién se está refiriendo Dios acá. No se está refiriendo a que todos por haber pecado automáticamente quedamos perdidos. No, está refiriéndose a este pueblo que cometió apostasía, que no se arrepintió. Solo hubo unos, la tribu de Leví, por ejemplo, permaneció firme. A estos que no se arrepintieron, los que han pecado contra Dios sin arrepentimiento, a esos Él borrará del libro. ¿Cómo podemos retener el nombre allí entonces? Vamos a Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. De nuevo, cuando nosotros leemos textos como los que acabamos de leer en Éxodo 32, yo puedo entender, quiero simpatizar. Puedo entender por qué algunos ven esta doctrina tan problemática, algunos cristianos. Pero de nuevo, esta confusión es porque estamos separando el evangelio del juicio. Pero el juicio es parte del evangelio. Apocalipsis capítulo 3, leemos versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿El nombre de quién no será borrado de acuerdo a ese pasaje? Del que venciere. Y nótese que es aquí cuando recibe vestiduras blancas. ¿Recibo yo las vestiduras cuando soy perdonado o recibo las vestiduras es cuando finalmente venzo? Sí, esa pregunta es importante porque si yo digo que recibo las vestiduras solo en el momento del perdón, note que digo solo, entonces la conclusión lógica es que lo que de allí en adelante suceda no determina si yo pierdo esas vestiduras o no, yo ya las tengo. Es como esa doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Y lo único que me retiene las vestiduras es que yo crea en Jesús y me arrepiente. El perdón nos da acceso a las vestiduras, pero por medio de la santificación yo retengo esas vestiduras. Que creo que eso quede claro.
No es que aquí está hablando, como lo mismo decía Mateo 12:34, que por las palabras seremos justificados. Aquí no está hablando de justificación por obras y salvación por obras, no. Solo que la Biblia ve la justificación como algo mucho más abarcante. Justificación junto con la santificación comprenden algo, una experiencia mucho más abarcante. Y puede que nosotros hayamos sido vestidos con esas vestiduras blancas, pero las podemos perder si no obedecemos la ley de Dios. Ese es el punto acá. Y de nuevo, ¿puedo yo obedecer la ley de Dios por mi propia cuenta? No, es imposible. Así que en todo esto es la gracia de Dios quien nos habilita para nosotros poder obedecer. Ahora, un texto que suele citarse cuando hablamos de seguridad de salvación es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y mucha gente cuando lee este texto dice amén. Y creo que debemos decir amén. Para mí este texto ha sido muy significativo, me da mucha esperanza. Primera de Juan 5, 13. Nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Noten, aquí la Biblia nos dice que yo hoy puedo tener seguridad de la salvación, para que creáis que tienes vida eterna, presente. Y esa seguridad se basa de acuerdo a lo que Él ha escrito, en este caso Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Estas cosas os ha escrito, dice acá, para que sepáis, para que conozcas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hoy yo puedo tener la seguridad de tener vida eterna en Jesús. Pero ¿cuáles son esas cosas que Él ha escrito que nos dan esa seguridad? Si nosotros vamos allí mismo al versículo 20 del capítulo 5, nótese hablando en el contexto de la vida eterna que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A ver, de acuerdo al versículo 20, ¿cómo nosotros podemos tener esa vida eterna y estar seguros que la tenemos? Cuando estamos en Cristo. Allí nos dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Cuando estamos en Jesús, entonces yo sé que tengo vida eterna. Pero, ¿qué significa estar en Jesús? Dejemos que el mismo Juan nos responda, que escribió esta epístola. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, la misma expresión muy común en esta epístola, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí tenemos seguridad de salvación, queridos amigos. ¿En quién está Cristo? En el que guarda sus mandamientos. O sea que estar en Cristo no solamente es estar en una vida perdonada, sino también es estar en una vida de obediencia en Cristo Jesús. No podemos rechazarlo. Ahora, yo sé, y quizá algunos de ustedes que están escuchando ya se están sintiendo incómodos con esto, porque yo sé que está el temor en decir, si yo digo que mi seguridad está en si guardo los mandamientos, entonces estoy colocando el centro en el hombre. Eso es lo que siempre dicen. Primero, yo no lo estoy diciendo, aquí lo acabo de leer de la Biblia. Ustedes leyeron el texto conmigo. No es algo que yo estoy diciendo. A ver, si Dios veía que esto era problemático y los autores bíblicos creían que esto era problemático, no lo hubieran escrito. Pero ellos fueron inspirados. Entonces, el problema es con nosotros. Nosotros somos los que estamos confundidos. Para Dios no hay confusión. Esto para Dios es sumamente claro.
¿Cómo entonces reconciliamos esto? Porque yo sé, entiendo que en la práctica a veces esto puede llevarnos a algunos problemas. Un problema es, si ahora yo para tener seguridad de salvación, entonces yo me enfoco en mí mismo y constantemente estoy allí mirando en qué punto estoy obedeciendo y en qué punto no, y se convierte en una religión donde yo estoy centrado en mí. Esa no es la intención del texto. Ya les voy a demostrar que esa no es la intención del texto. Esto, Dios, cuando nosotros hablamos de este tipo de obediencia, es algo que Dios va a tener en cuenta en el juicio. Y es decir, esto viene desde la perspectiva de Dios. Es Dios el único que puede determinar quién guarda perfectamente la ley de Dios y quién no. No es mi trabajo, Él no me está dejando a mí ese trabajo para yo hacerme esa evaluación. Y todos los días coger y tomar una lista y, esto casi lo hice. Entonces, si por así decirlo, en esa lista que tenemos del día, una lista de deberes, y al final yo hice todos los deberes, me siento satisfecho, ya hice todos los deberes. Eso es una religión legalista. Y yo sé que cuando se reacciona en contra de esto, se está reaccionando en contra de esta posibilidad. Pero yo sugiero que yo no debo cambiar la doctrina bíblica del juicio por obras porque simplemente quiero evitar este extremo. No, yo creo que la perspectiva es lo que tiene que cambiar. ¿Quién es el que da seguridad en la obediencia? ¿Me la doy yo mismo o la da Dios? La da Dios, ya lo voy a demostrar. Y si la da Dios, no me corresponde a mí estar evaluando, estar ahí pendiente me falta aquí. Con esto no estoy diciendo que es que no haya un examen propio. Es muy fácil que nos seamos confundidos con esto, no. Estoy hablando en el sentido que dice Ellen White cuando ella dice que nosotros debemos sacar nuestra mirada de nosotros mismos y colocarla en Jesús, porque si nos miramos constantemente a nosotros mismos, vamos siempre a encontrar razones para desanimarnos. Miren, vamos a leer en el mismo capítulo, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Estamos hablando de seguridad. ¿Cómo sabes tú que eres de la verdad? ¿Cómo puedes tú tener tu corazón asegurado delante de Él? Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay un testimonio de Dios, lo dice Pablo en Romanos 8, creo que es el versículo 14. Dice que el Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando estamos andando en el Espíritu, que es una vida de obediencia, Dios va a confirmar eso en tu corazón. Y en algunos casos, el ser humano va a dudar, que es el caso del versículo 20. Pero aquí se nos asegura que Dios conoce todas las cosas y es más grande que nuestros corazones. Hay veces que nuestros corazones nos van a condenar, nos van a reprender. Pero en realidad Dios ya nos ha perdonado. Como Job se veía indigno, se condenaba a sí mismo por los juicios que estaba recibiendo, pero desde la perspectiva divina él era un hombre perfecto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Job no tenía esa evaluación de él. Sin embargo, cuando él examinaba su vida, él podía decirle a sus amigos, yo limpio soy. Tenía la seguridad en su corazón. ¿Ha testificado el Espíritu de Dios con vuestro espíritu que eres hijo o hija de Dios? Déjenme decirles que si estamos en pecado abierto, ese testimonio del Espíritu, nosotros no lo vamos a recibir. Al concluir este tema, quiero leer algunas citas del Espíritu de profecía al respecto. Esta cita la encontramos
en Fe y Obras, la página 13. Tremenda cita. No podemos, dice la sierva del Señor, no podemos retener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que lo reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Así demostramos nuestra lealtad a Dios, entonces nuestra fe se honrará genuina porque es una fe que obra por amor. Bueno, notemos lo que dice esta cita. No podemos tener esa seguridad y perfecta confianza en Dios, en Cristo como nuestro Salvador, hasta que reconozcamos a Él como Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Nadie en desobediencia puede recibir esa seguridad de Dios. Esa no es una seguridad que yo me doy, ese es el problema. Estas personas que se salen de la iglesia y atacan la doctrina del juicio, están tratando de buscarse o están tratando de ellos mismos darse seguridad. Y claro, encuentran en el Evangelio en donde Dios te salvó, y eso es todo. No hay condiciones para la salvación. Y ese Evangelio pues resuena mucho a aquel que no quiere abandonar su pecado. Pero aquí la Biblia nos habla de la obediencia. Hijos e hijas de Dios, página 44, dice, su diaria obediencia, la del cristiano, a la ley del Señor, le brinda un carácter que le asegura la vida eterna en el reino de Dios. De nuevo, ¿qué le asegura al cristiano la vida eterna? Un carácter que se forma con la obediencia diaria a la ley de Dios. De nuevo, esto es desde la perspectiva de Dios. Yo mismo ni siquiera conozco mi corazón. Por eso, como leímos en Juan, Dios conoce nuestros corazones, Él es más grande que nuestros corazones. Dejémosle el trabajo de vindicación a Él. Dejémosle el trabajo de dar seguridad a Él. Dejémosle el trabajo de perdonar a Él. Yo debo cooperar con Él. Si tú amas a Dios, Juan 14:15, lo hemos citado muchas veces, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, yo no las puedo separar. De hecho, mi última cita, para mí quizá esta es la cita más equilibrada que encuentro en los escritos de Ellen White entre la relación de fe y obras. Muy importante esta cita. Y el contexto es una cita personal que Ellen White le envía a Jones cuando en el auge del mensaje de justificación por la fe, pues Jones estaba predicando que no había condiciones para la justificación. Todo lo que ella dice, Fe y Obras, página 114. Dice, estaba asistiendo a una reunión. Y Ellen White estaba en Australia, ella ve esto en visión y esto estaba sucediendo en Estados Unidos. Estaba asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, usted, este es A.T. Jones, disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y decidí escribirle. Usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Qué interesante. Ellen White dice, mira, yo sé lo que tú crees en esto, sé lo que quieres decir, tienes la razón, pero la forma en cómo lo has dicho y lo has presentado, eso va a causar confusión. Y qué interesante que su preocupación acá no era legalista, ¿no? Su preocupación antes era el dejar el tema como que dijese que no hay condiciones. Y luego ella cierra con esto. Si bien es cierto, presta atención a esto, si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo la condición de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar y llamemos si queremos que se nos abra la puerta. Aunque un alma no es salva por obras, tampoco será salva sin obras. Las dos van de la mano. Cuando estamos en Cristo, Él obra en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. Y allí está nuestra seguridad. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a tener nuestro libro escrito en el libro de la vida.